En esta sección explicaré los fundamentos de los datos de telemetría en ciberseguridad y por qué son esenciales para proteger las infraestructuras modernas. Primero, los logs son registros cronológicos e inmutables que documentan cada operación que ocurre dentro de un entorno de TI. En ciberseguridad, los logs son extremadamente importantes porque proporcionan visibilidad sobre los sistemas, los usuarios y la actividad de la red. Existen tres fuentes principales de datos de ciberseguridad. La primera son los logs del sistema, también llamados syslogs o event logs. Estos registros capturan la actividad del sistema operativo en plataformas como Windows, Linux o MacOS. Registran acciones como la ejecución de procesos, cambios de configuración, fallos de servicios y errores críticos del sistema. La segunda fuente es el tráfico de red. Estos datos muestran cómo los dispositivos se comunican entre sí mediante conexiones entrantes y salientes. Al analizar el tráfico de red, los equipos de seguridad pueden detectar comportamientos sospechosos, como escaneos de puertos, patrones de comunicación inusuales o intentos bloqueados por el firewall antes de que se conviertan en incidentes importantes. Finalmente, tenemos los eventos de seguridad. Estos eventos incluyen intención de inicio de sesión, fallos de autenticación, cambios de privilegios y detecciones de malware. Son especialmente útiles para identificar accesos no autorizados o actividades maliciosas dentro de una organización. En conjunto, estas funciones de telemetría crean la base para el monitoreo, la detección y las investigaciones de ciberseguridad. Ahora pasaremos a la arquitectura de análisis y a las herramientas utilizadas para procesar datos de ciberseguridad. Uno de los mayores desafíos en ciberseguridad es el enorme volumen de información generado cada segundo. Las organizaciones producen datos estructurados y no estructurados en formatos como JSON, CIF y syslogs. Debido a esto, la gestión centralizada se vuelve necesaria para organizar y analizar la información de manera eficiente. Aquí es donde los sistemas SIEM o plataformas de gestión de eventos e información de seguridad se vuelven esenciales. Las soluciones SIEM recopilan y centralizan logs provenientes de distintas fuentes como aplicaciones, endpoints y dispositivos de red. Su objetivo principal es correlacionar datos e identificar automáticamente actividades sospechosas dentro del centro de operaciones de seguridad, también conocido como SOC. Existen varias herramientas líderes en la industria que utilizan comúnmente para este propósito. Por ejemplo, Elastic Stack, Splunk y Greylock son ampliamente utilizados para la ingesta, indexación, búsqueda y visualización de logs en tiempo real. Estas plataformas ayudan a los analistas a investigar incidentes de seguridad de manera rápida. Además, las soluciones EDR y XDR como CrowdStrike utilizan análisis de eventos enriquecidos con inteligencia artificial para detectar comportamientos avanzados de atacantes y automatizar acciones de respuesta. En general, estas tecnologías mejoran la visibilidad, aceleran las investigaciones y fortalecen las defensas de ciberseguridad de las organizaciones. Ahora pasaré a explicar cómo los datos de telemetría se aplican en entornos corporativos reales. Una de las aplicaciones más importantes es la respuesta a incidentes y la informática forense digital. Cuando ocurre una brecha de ciberseguridad, los logs permiten a los investigadores reconstruir las acciones del atacante paso a paso. Este proceso ayuda a identificar la causa raíz del incidente, contener las amenazas e implementar medidas correctivas para prevenir futuros ataques. Otro caso de uso importante es la búsqueda proactiva de amenazas. En lugar de esperar alertas, los analistas de seguridad analizan activamente los logs y la actividad de la red para buscar amenazas ocultas o comportamientos anómalos que hayan logrado evadir los controles de seguridad tradicionales. Los datos de telemetría también son fundamentales para las auditorías y el cumplimiento normativo. Las regulaciones como GDPR y NIS2 exigen que las organizaciones almacenen logs de forma segura y garanticen su integridad. Para lograrlo, las empresas implementan mecanismos de cifrado y controles de acceso basados en roles, conocidos como RBAC, con el fin de proteger la información sensible y mantener la validez legal de los registros. En conclusión, el análisis de telemetría no solo es útil para detectar ataques, sino también para mejorar el cumplimiento normativo, fortalecer las investigaciones y respaldar operaciones de ciberseguridad proactivas. Las fuentes internas se refieren a todos los datos generados dentro del entorno de la organización. Estas fuentes proporcionan visibilidad sobre los sistemas, los usuarios y los procesos organizacionales. Son extremadamente importantes para identificar vulnerabilidades, monitorear la actividad de los empleados y detectar comportamientos sospechosos. Los datos internos pueden dividirse en diferentes categorías.
Una categoría son los datos estructurados. Esto incluye políticas de clasificación de datos, registros de control de acceso y telemetría de endpoints. Las organizaciones generalmente clasifican la información como pública, interna, confidencial o restringida para aplicar los controles de seguridad adecuados. Otra categoría son los datos de comportamiento. Este tipo de información incluye patrones de actividad de usuarios, uso de sistemas y transferencias de archivos. Al analizar estos comportamientos, las organizaciones pueden establecer una línea base de lo que se considera una actividad normal e identificar anomalías rápidamente. Por otro lado, las fuentes externas proporcionan inteligencia sobre amenazas fuera de la infraestructura de la organización. Estas fuentes ayudan a las empresas a comprender el panorama global de amenazas y anticiparse a posibles ataques antes de que ocurran. Un ejemplo importante de esta inteligencia de amenazas cibernéticas, también conocida como CTI. La CTI incluye indicadores de compromiso o logs, tácticas atacantes o inteligencia de fuentes abiertas, e incluso monitoreo de la dark web. En conjunto, las fuentes de datos internas y externas crean un ecosistema completo de ciberseguridad que mejora la visibilidad, la prevención y la toma de decisiones. Para el análisis de datos internos, las organizaciones utilizan comúnmente herramientas de DLP y sistemas de clasificación. DLP significa prevención de pérdida de datos. Estas herramientas escanean y clasifican información sensible basándose en políticas de seguridad y previenen transferencias no autorizadas o fugas de información. Otra tecnología importante es WEBA, que significa análisis de comportamiento de usuarios y entidades. Combinado con plataformas SIEM como Splunk, WEBA utiliza aprendizaje automático para analizar registros internos y detectar comportamientos anómalos en tiempo real. Esto ayuda a identificar cuentas comprometidas, amenazas internas o actividades inusuales que podrían indicar un ataque. En el análisis de datos externos, las empresas utilizan plataformas de protección de registro digital, conocidas como soluciones de RP. Plataformas como ServerFox recopilan y analizan información proveniente de fuentes externas como foros, redes sociales y internos de la dark web. Su objetivo es detectar credenciales filtradas, menciones maliciosas o intentos de suplantación de la identidad de una empresa. Sin embargo, la capacidad más poderosa es la correlación. Los equipos de ciberseguridad pueden combinar la inteligencia externa con datos internos de monitoreo. Por ejemplo, si una fuente externa de amenazas identifica una dirección IP maliciosa, los analistas pueden verificar si un empleado dentro de la empresa intentó comunicarse con esa dirección IP. Esta combinación de tecnologías mejora la precisión de la detección de amenazas y fortalece las estrategias de defensa proactiva. Un caso de uso importante es la detección y contención de amenazas internas. Mediante el análisis de datos internos, los equipos de seguridad pueden diferenciar entre errores accidentales y comportamientos maliciosos. Por ejemplo, un empleado puede configurar incorrectamente una base de datos sin intención, mientras que un empleado malicioso podría descargar grandes volúmenes de información clasificada antes de abandonar la empresa. Otra aplicación importante es la mitigación de fugas de datos. A través del uso de clasificación y análisis, las organizaciones pueden detectar información confidencial expuesta en entornos de la nube o enviada mediante correos electrónicos sin cifrado. Prevenir estas fugas es fundamental para evitar pérdidas financieras y datos reputacionales. Finalmente, las organizaciones se benefician de estrategias de defensa proactiva combinada. Las fuentes externas de inteligencia pueden proporcionar alertas tempranas sobre campañas de malware o nuevas técnicas de ataque. Al mismo tiempo, las auditorías internas ayudan a identificar sistemas vulnerables dentro de la empresa. Al combinar ambas perspectivas, los equipos de ciberseguridad pueden corregir vulnerabilidades y fortalecer las defensas antes de que los atacantes logren penetrar la infraestructura. En conclusión, integrar el análisis de datos internos y externos permite a las organizaciones mejorar la visibilidad, reducir riesgos y construir una postura de ciberseguridad más proactiva. Volumen, variedad y velocidad. El primer reto es el volumen. Una empresa grande puede generar 10 terabytes de datos al día entre loads y backups. La solución no es almacenarlo todo, sino aplicar técnicas como sampling o muestreo en NetFlow y usar almacenamientos por niveles. Caliente para datos recientes y fríos para históricos. También tenemos el reto de la velocidad. No es lo mismo procesar datos en batch cada 24 horas para reportes que hacerlos en tiempo real para bloquear un ataque. Un SIEM debe poder correlacionar eventos en menos de 5 minutos para ser efectivos. El tercer reto es la veracidad.
No todos los logs vienen en el mismo formato. Tenemos slide logs en formato RFC 3164, JSON estructurados, HTML de eventos de Windows y datos binarios como PCAPs. Cada uno requiere un parser diferente. La veracidad es la confianza en los datos. Un atacante puede inyectar logs falsos o alterar timestamps para engañarnos. También hay feed externos que pueden generar falsos positivos. Pero en resumen, recolectar datos no es suficiente. Hay que normalizarlos, priorizarlos y validarlos. ¿Qué es el syslog? El syslog es un protocolo estándar que se usa en los sistemas operativos, ya sea routers, firewalls o aplicaciones para registrar eventos. Básicamente, cada vez que pasa algo en el sistema, ya sea un login, ya sea un error, ya sea un paquete bloqueado, el sistema genera un mensaje y lo manda al servidor central llamado syslog server o al SIEM. En este, que es del 2001, es el RFC 3164 y el que se usa en la parte de ciberseguridad es el RFC 5424, ya que da la información más fácil de analizar y automáticamente. El mensaje de syslog tiene varios campos fijos. Al inicio está el campo PRI, los cuales están entre el signo de mayor y menor, y este número no es aleatorio. Este se calcula multiplicando la facilidad por 8 y sumándole la severidad. Esto dice de dónde viene el mensaje y qué tan grave es. Después tiene el timestamp, es el formato UTC, y este es crítico porque los relojes del dispositivo no están sincronizados con NTP y la correlación de los eventos en el SIEM falla completamente. Entonces, si no están sincronizados, va a haber un gran problema. Luego está el hostname, es el nombre del proceso que genera el evento, o sea, su PIN. Y finalmente el mensaje libre, donde está la información forense real, las IPs, los puertos, los usuarios, etc. El syslog define 4 niveles de severidad, del 0 al 7. El 0 es una emergencia, el sistema es inutilizable. Luego está el 1, que es una alerta, esa tiene que tener una acción inmediata, es requerida esa acción inmediata. Luego está el 3, el cual es un error, y el 4 es una emergencia. Aquí es donde caen la mayor parte de las alertas de seguridad. Como si hay múltiples login fallidos, estos indican un ataque de fuerza bruta. Este es para el 4. Y en el SOC, nuevamente los analistas configuran el 100 para que solo reciba las alertas del 0 al 4, ya que los niveles el 5, el 6 y el 7 se guardan para los analistas de forense. El syslog es un protocolo de transporte, por lo que los mensajes pueden venir de maneras distintas, un formato distinto, dependiendo del fabricante o la plataforma. El CEF o el Common Event Format lo usa el ArcSign y es muy común en los SIEMs comerciales. Luego está el LEF, el LEEF, que lo usa el IBM de QRadar. El JSON con SS, que lo usa el Elastic Common Schema. Y el estándar del Stack LK, lo usan muchas empresas hoy en día. Luego están los Windows Events Logs. Este es muy común para el formato XML con Events ID en específicos. Por ejemplo, el 4625 que indica un login fallido, y así hay más. Todo depende de qué vas a usar, es el formato que va a tener el log. El reto de los SOCs es que tienen que normalizar todos estos formatos distintos para poder correlacionarlos en un solo sistema, o sea, para que todos tengan como un mismo idioma. Por Traffic Analysis, en esta gráfica podemos ver cómo se distribuye el tráfico por protocolo en una red típica. El 52% corresponde a HTTPS, seguido de HTTP con un 18%, el DNS que es un 10% y el resto se divide entre SSH, SMP y otros protocolos. Network nos permite ver exactamente en qué está distribuido en tiempo real. Tenemos la detección de anomalías, que es detectar comportamientos anormales, como es un ataque de DDoS o un escaneo de puertos por alguien que quiere descubrir vulnerabilidades. Tenemos la investigación forense, que si ocurre un incidente de seguridad en los registros del network, permite reconstruir qué pasó, qué dispositivos estuvieron bloqueados y qué datos se movieron y en qué momento.
Planeación de capacidad, podemos identificar cuáles son los dispositivos o aplicaciones que más consumen ancho de banda, los llamados top talkers. Y con esta programación planear si necesitamos ampliar la infraestructura o reducir recursos. Pin-in-the-Blin es el contexto de proveedores de Internet Network se usa para medir con exactitud cuánto tráfico se intercambia cada cliente o socio, lo cual es fundamental para cobrar correctamente y verificar acuerdos de interconexión. Para cerrar, hay un dato que resume muy bien por qué Network es tan valioso. Capturar todos los paquetes de una red requiere de un almacenamiento enorme, mientras que Network puede hacer que el 95% de lo que se usa se reduzca entre 1% y 5%. Network es un protocolo desarrollado por Cisco que recolecta y registra información sobre el tráfico IP que entra y sale de la interfaz de la red. Lo más importante es que no captura el contenido de los paquetes, sino los metadatos, quién se comunica con quién, qué protocolo usa, cuántos datos transfiere y cuántos explica. En las 3 tarjetas tenemos Flow Record, que es un registro de flujo, es básicamente una ficha que describe una conversación entre dos dispositivos, captura las IP de origen y destino, los puertos y el protocolo utilizado y cuántos bytes y paquetes se intercambiaron. Basic Monitoring. Network es un monitoreo pasivo, analiza el tráfico que ya existe en la red sin interrumpirlo, sin agregar la latencia y sin modificar los paquetes, simplemente observa y registra. Scalable y Efficient. Puede trabajar de manera completa o muestrada, lo que significa que puede mantener millones de flujos por segundo sin saturar el sistema. Por eso escala bien en redes grandes como las empresariales o proveedores de Internet. Las versiones más usadas son Network versión 5, versión 9 y el estándar abierto IP. Nuestro siguiente tema son los analizadores de paquetes. Estas son herramientas que recopilan, registran y analizan los paquetes de datos que viajan por una red. Estas herramientas son fundamentales en áreas de redes y ciberseguridad, ya que nos ayuda tanto desde el diagnóstico de problemas hasta en el análisis de tráfico para detectar actividades sospechosas. Estas herramientas pueden ser por software o por hardware. Nosotros nos enfocaremos en Wireshark. Entre sus funciones principales está el de captura de tráfico en tiempo real, el filtrado específico de paquetes con el análisis de protocolos como HTTP, TCP, DNS, FTP, etc. y la detección de problemas o actividades sospechosas. Como ventajas tenemos que viene en una interfaz visual muy intuitiva, su compatibilidad con múltiples sistemas operativos, es muy popular, es muy utilizado en redes y ciberseguridad y de que viene en open source. Como desventajas, entre comillas desventajas, es que puede capturar información sensible, y digo entre comillas porque eso dependerá del uso ético al que se le destina al programa. Los siguientes temas están relacionados por su finalidad en el monitoreo de la seguridad, pero ambos enfocados con un ángulo diferente y hablaré de ellos de forma independiente. Los sensores de red son herramientas o dispositivos que monitorean el tráfico de la red para detectar actividad sospechosa. Su trabajo consiste en analizar paquetes y conexiones, detectar ataques o comportamientos anormales. En resumen, funcionan viendo la red. Como ejemplo de ellos tenemos los IDS, los IPS, donde un IDS detecta y alerta sobre posibles ataques, mientras que un IPS es más proactivo y además de detectarlos también puede bloquearlos automáticamente. Ejemplos de ellos son el SNOR y el SIG. Por otro lado, los agentes endpoint son programas instalados directamente en las computadoras o en los dispositivos finales, que lo que hacen es monitorear actividad del equipo, detectan malware o accesos sospechosos y protegen el dispositivo de manera individual. Como ejemplo de ellos tenemos los antivirus, los EDR, los Endpoint Detection and Response, como son el Sophos o el CrowdStrike. En resumen, los sensores de red supervisan a nivel global el tráfico que circula por la red, mientras que los agentes endpoint protegen cada dispositivo individualmente, tanto como computadoras o servidores. Y como conclusión, los logs del sistema, el tráfico de red
Y los eventos de seguridad no son opcionales. Son la materia prima mínima para cualquier SOC. Sin ellos estamos ciegos. No basta con recolectar datos, hay que saber diferenciar entre NetFlow, visión macro, bajo costo, y Wireshark, visión micro, alto costo. Cada uno tiene su tiempo, momento y su propósito. Las fuentes internas nos dan el contexto de nuestra propia red, pero las fuentes externas nos salvan de lo que no conocemos. Integrar ambas es lo que marca la diferencia entre reaccionar tarde o anticiparse. Los retos de volumen, variedad y velocidad son reales, pero no son excusa para no monitorear. Son limitantes que se resuelven con tecnologías adecuadas, muestreos, normalización de formatos y procedimientos en tiempo real.